Vamos a Venezuela porque porque iniciaron las audiencias por el litigio fronterizo entre la nación petrolera y Guyana por la región del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia. Por ello conectamos con Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas. Daniela, ¿qué detalles se conocen de lo que ha ocurrido hasta el momento? Hola, ¿qué tal? En este primer día de audiencias en La Haya, tocó el turno a Guyana presentar sus alegatos. Allí los representantes de esta nación expusieron que el 70% de su territorio está en juego, pues que para ellos se trata de una disputa existencial. Tomó la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana y me permito leer textualmente parte de lo que dijo. Aseguró que para los guyaneses la sola idea de que su país sea desmembrado es una verdadera tragedia porque se verían privados de la gran mayoría de lo que consideran son sus tierras y sus habitantes, y Guyana dejaría de ser Guyana. A Venezuela le toca exponer sus alegatos el próximo miércoles. Sin embargo, el canciller Iván Gil, incluso desde el fin de semana antes de acudir a la Corte Internacional de Justicia, ya advertía que no reconoce a este organismo en la disputa. Asegura que no tiene jurisdicción, pero que sin embargo Venezuela asistiría a estas audiencias para demostrarle al mundo cuál es la realidad e insistir en que solo reconocen el Acuerdo de Ginebra firmado con Reino Unido en 1966 para dirimir el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela. Recordemos que ya hay precedentes y una tensión que aumenta cada vez más entre ambos países, luego de que Venezuela en el año 2023 realizara un referendo consultivo que no fue vinculante sobre el Esequibo, y desde Guyana se le considerara una amenaza. Estas audiencias se van a realizar durante toda la semana hasta el próximo 11 de mayo. ¿Qué se decide en la Corte Internacional de Justicia? Si el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 sigue siendo jurídicamente válido y si la frontera actual es definitiva, porque ese es el laudo que defiende Guyana para asegurarse esta parte del territorio que también reclama Venezuela. De hecho, es Guyana quien solicita a la Corte Internacional de Justicia llevar a juicio este caso desde el año 2018. Daniela, ¿cuál es la importancia? Hablemos de la región, del Esequibo, ampliemos el contexto de este litigio fronterizo. Bueno, es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, ricos en minerales, en bauxita, en oro, en diamantes, pero también en petróleo, sobre todo las aguas territoriales que se mantienen en disputa en esta zona del Esequibo. Y Guyana dio un vuelco importante en el año 2015 con los descubrimientos de yacimientos petroleros por parte de la norteamericana ExxonMobil, y por eso 3 años después es que Guyana decide acudir a la Corte Internacional de Justicia para que definitivamente diera un fallo sobre este territorio que, repetimos, Venezuela dice que es el Acuerdo de Ginebra el que debe decidir qué pasaría con este territorio, y ese acuerdo lo que establece es buscar mecanismos alternativos entre las partes para llegar a un consenso, mientras que Guyana defiende el laudo arbitral que le favorece, porque de hecho en la práctica actualmente Guyana es quien controla este territorio. Y es importante destacar también lo que recordaban algunos historiadores, que bajo la administración de Hugo Chávez en el año 2004 se congeló prácticamente esta disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio de Esequibo, porque en ese momento al presidente Hugo Chávez le convenía buscar acuerdos internacionales para ganarse un puesto en organismos multilaterales como el CARICOM y tener aliados en la región. Eso es parte de lo que ha reclamado la oposición venezolana en los últimos años. También es importante destacar lo que decía, que la situación de Guyana cambió a partir de estos descubrimientos de yacimientos petroleros y ha crecido su Producto Interno Bruto y ha mejorado económicamente desde ese año. Venezuela insiste en declarar irrito y nulo ese laudo arbitral y insiste también en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya en este conflicto que ya tiene siglos.